Amy Turner preparó su mochila para una expedición en solitario por los cañones más pintorescos de los Grand Tetons y se desvaneció como la niebla matutina. Su padre dedicó todos los fines de semana a rastrear las montañas, negándose a perder la esperanza, mientras los equipos de búsqueda solo encontraban desierto vacío y senderos que desaparecían. Sin embargo, casi un año después, un guardabosques que estudiaba águilas doradas hizo un descubrimiento posado en una estrecha cornisa de montaña que haría añicos todo lo que los investigadores creían y expondría una pesadilla oculta en las montañas más hermosas de Estados Unidos. Los Grand Tetons no se andan con rodeos, emergiendo del suelo del valle de Jackson Hole sin previo aviso. Una declaración violenta y dentada de granito contra el cielo de Wyoming. No hay colinas que suavicen tu ascenso, simplemente están ahí, antiguas, afiladas y profundamente indiferentes. Durante siglos, la gente ha venido aquí para ponerse a prueba, encontrar consuelo o capturar un fragmento de su cruda magnificencia. En el verano de 2023, una joven llamada Amelia Turner vino por las 3 razones. Amelia o Amy, como la llamaban todos. Tenía 24 años, pero se movía con la tranquila confianza de alguien que había pasado más tiempo en la naturaleza que en habitaciones abarrotadas. Se había instalado en Jackson un año antes, cambiando una prometedora pero insatisfactoria carrera en diseño gráfico por un pequeño apartamento, un trabajo a tiempo parcial en una tienda de aparejos local y un asiento en primera fila para las montañas que la habían cautivado desde la infancia. Su apartamento era un testimonio de su pasión. Mapas topográficos de la cordillera Tetón estaban clavados en las paredes, surcados con líneas de lápiz que marcaban rutas pasadas y futuras. Sus propias fotografías colgaban junto a ellos. Un alce toro perfilado en la bruma matutina del río Snake, el fuego del brillo alpino en el Middle Teton, los delicados pétalos de una flor scapular aferrándose a una cornisa rocosa por encima de la línea de los árboles. Amigos y familiares la describirían más tarde como meticulosa, casi irreverentemente. No era una temeraria ni una buscadora de emociones. Era una artista y un estudiante de la naturaleza salvaje. Su respeto por las montañas era palpable. Entendía que requerían preparación, humildad y una aguda conciencia de los propios límites. Era una excursionista solitaria experimentada, que encontraba una claridad única en la soledad del campo, un lugar donde los únicos sonidos eran el viento, su propia respiración y el obturador de su cámara. Esa cámara, una Nikon de 75 y muy querida, era su posesión más preciada, una herramienta para traducir los profundos sentimientos que la naturaleza salvaje despertaba en ella en algo tangible. Durante semanas había estado planeando su viaje en solitario más ambicioso hasta la fecha, una caminata de 4 días y 3 noches por el formidable circuito Paintbrush Canyon Cascade Canyon. Era una ruta clásica de los Tetons, pero agotadora, que cubría aproximadamente 20 millas de ascensos extenuantes, crestas expuestas y vistas impresionantes. Para Amy, era más que un simple paseo, era una peregrinación, era una oportunidad para poner a prueba sus habilidades, sumergirse por completo y capturar una cartera de imágenes que esperaba que fueran la piedra angular de su primera exposición en galería. Su compañera de piso, Chloe, recordaría más tarde a Amy extendiendo sus mapas por el suelo de la sala de estar, su rostro iluminado por un faro mientras trazaba el camino con el dedo, su expresión de alegría concentrada. Estaba buscando el amanecer perfecto en los Tetons, dijo Chloe. Creía que si podía llegar lo suficientemente alto en la divisoria Pine Bruce en el momento justo, podría capturar algo que nadie más había logrado. Los días previos a su partida fueron un tranquilo ritual de preparación. Su madre, Sarah, hablando con los investigadores más tarde, recordó su última videollamada. El rostro de Amy brillaba de anticipación mientras mostraba su equipo cuidadosamente organizado extendido en el suelo de su apartamento. Allí estaba su mochila Osprey. La tela azul desgastada en todos los lugares correctos, su tienda de campaña ligera, su saco de dormir de plumón, su pequeña estufa de cocina. Configuró su comunicador satelital, un Garmin Enrich, y prometió que enviaría mensajes de verificación todas las noches. Estaba tan preparada, tan responsable, relató Sarah. Su voz era espesa de un dolor que aún estaba crudo. Tenía su comida racionada en bolsas Ziploc, cada una etiquetada por día.
Tenía su botiquín de primeros auxilios, su filtro de agua, baterías de repuesto para su cámara. No había un solo detalle que pasara por alto. Esta naturaleza meticulosa, esta competencia profundamente arraigada, es lo que haría que su desaparición fuera tan absolutamente incomprensible. No era el tipo de persona que cometería un error simple. En la mañana del viernes, 12 de agosto de 2023, el Subaru plateado de Amy estaba estacionado en el concurrido aparcamiento del sendero Strain Lake. El aire era fresco y puro, olía a pino y tierra húmeda. El cielo estaba azul brillante y sin nubes. Era un día perfecto. Antes de cargar su mochila, vio a una pareja mayor admirando la vista del Cathedral Group reflejada en el agua tranquila. Se acercó a ellos con una cálida sonrisa y les preguntó si les importaría tomarle una foto. El hombre, un turista de Ohio llamado Gerald, aceptó felizmente. Tomó la foto que pronto se convertiría en la imagen más difundida de Amy. Una joven llena de vida, con el cabello rubio recogido en una práctica coleta, un top rosa brillante contra el verde profundo del bosque, sostiene un bastón de senderismo negro en una mano. Su pesada mochila descansa sobre sus hombros y detrás de ella los Tetons se elevan majestuosos y serenos. Agradeció a la pareja por su sincera sonrisa. Más tarde le dirían a los guardabosques que parecía increíblemente feliz, casi radiante de emoción. Nos dijo que se dirigía a Paintbrush Canyon, recordó su esposa, Eleonor. Dijo que se sentía la persona más afortunada del mundo por tener esto en su patio trasero. Después de despedirse, Amy encontró un lugar tranquilo junto a la orilla, respiró profundamente el aire de la montaña y envió la foto a su madre. El mensaje adjunto fue el último que alguien recibiría de ella. Decía, aquí voy. Las montañas llaman. El tiempo es perfecto. Hablaremos el domingo por la noche. Con eso se dio la vuelta, ajustó sus correas y caminó hacia el sendero, desapareciendo en las sombras de los pinos Lodgepole, una figura solitaria adentrándose en la vasta naturaleza que la esperaba. Llegó el domingo y el sol se puso detrás de los picos dentados, pintando el cielo con pinceladas de naranja y púrpura. En su casa en Salt Lake City, Sarah Turner revisó su teléfono, esperando el familiar zumbido de un mensaje de texto de su hija. Cuando pasaron las 9 de la noche sin una palabra, sintió el primer atisbo de inquietud, pero rápidamente lo reprimió. Amy tenía experiencia. Tal vez su comunicador satelital había perdido su carga. Tal vez se había encontrado con otros excursionistas y decidió acampar con ellos una noche más. Había 12 explicaciones lógicas, pero para el lunes por la noche la lógica se había deshilachado, reemplazada por un terror frío y sigiloso. El silencio de las montañas se sentía pesado, sofocante. Cada llamada sin respuesta iba al buzón de voz. La alegre grabación de la voz de Amy era un eco desgarrador de la hija a la que no podía comunicarse. Cada mensaje de texto permanecía sin leer. Una sola marca gris suspendida en un abismo de incertidumbre. Sarah conocía a su hija. Amy era disciplinada, era considerada. Nunca causaría esta preocupación intencionadamente, dijo. Algo andaba mal. A las 19:15 del lunes, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar, Sarah Turner se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Teton. Explicó la situación con calma al principio, con la voz firme, pero se quebró cuando dio el nombre de Amy y su ruta planificada al operador. En una hora, se notificó al Servicio de Parques Nacionales. Se envió un guardabosques al sendero Strain Lake para confirmar la presencia de su vehículo. Mientras la luna se alzaba sobre los picos silenciosos e implacables de los Tetons. Amelia Turner fue declarada oficialmente persona desaparecida. Su nombre se transformó de una joven vibrante a un expediente, una cuadrícula de búsqueda y una pregunta susurrada al vasto e indiferente desierto. La respuesta oficial comenzó no con pánico, sino con procedimiento. Al amanecer del martes, el guardabosques Tom O'Brad, un hombre cuyo rostro estaba tan curtido como los picos de granito que patrullaba, se encontraba junto al Subaru plateado de Amelia Turner. El sendero Strain Lake, tan vibrante de excursionistas días antes, ahora estaba tranquilo, conservando la fría quietud del amanecer. Una fina película de polvo ocre y polen se había posado en el parabrisas del coche,
un testimonio silencioso de los días que había permanecido inmóvil. Albrecht miró dentro. Una taza de viaje medio vacía estaba en la consola. Un mapa doblado del parque yacía en el asiento del pasajero. Todo parecía normal, que era precisamente lo que se sentía tan mal. Una rápida verificación del registro del sendero dentro de la caja metálica en el inicio del sendero confirmó su entrada. Amelia Turner, Circuito Paintbrush Cascade. 3 noches. Regreso esperado, domingo. No había una señal de salida correspondiente. En sus 20 años en el servicio del parque, Albrecht había visto este escenario docenas de veces. La mayoría terminaba con un excursionista avergonzado emergiendo del sendero 1 o 2 días tarde, lleno de disculpas e historias de un giro equivocado o una vista hermosa que los había cautivado. Pero mientras transmitía sus hallazgos por radio, un nudo de preocupación profesional se apretó en su estómago. Para las 8 de la mañana, esa preocupación se había intensificado en una operación de búsqueda y rescate a gran escala. El equipo de SAR interinstitucional de Tetón se reunió en un puesto de mando improvisado cerca de Janny Lake. El aire zumbaba con una urgencia controlada, el ruido del equipo de escalada, el murmullo de voces bajas por la radio, el aroma de café fuerte mezclándose con el pino. El guardabosques principal McConnelly, un hombre con un comportamiento tranquilo que ocultaba la inmensa presión de su trabajo, se encontraba frente a un gran mapa topográfico clavado en un tablero. El recorrido Paintbrush Cascade estaba delineado en rojo intenso, un hilo de 20 millas serpenteando a través de uno de los terrenos más implacables de los 48 estados contiguos. Bien, gente, comenzó con Nolly, su voz cortando la charla matutina. Nuestro sujeto es Amelia Turner, 24 años, excursionista, solitaria, experimentada, bien equipada. Su plan era acampar cerca de Holly Lake la primera noche. Ese es nuestro objetivo principal. Los equipos se dividieron. Equipos terrestres peinarían la zona en ambas direcciones. Las unidades caninas serían trasladadas en helicóptero a altitudes mayores para descender trabajando. Ya había un helicóptero en el aire. Su rítmico womp, womp, womp. Un latido familiar en el valle durante momentos de crisis. El primer gran avance y el primer misterio profundo llegaron justo después del mediodía. Un equipo terrestre que ascendía por las empinadas curvas de nivel del cañón Paintbrush lo avistó. Una pequeña tienda de campaña abovedada. Su opaca tela verde, un pequeño parche de artificialidad contra el tapiz del bosque subalpino. Era el campamento de Emmy, situado en un bosquecillo resguardado de abetos a poca distancia del lago Holly, exactamente donde su plan indicaba que estaría. Pero la escena era profundamente inquietante. La tienda estaba perfectamente montada, las estacas firmemente clavadas en el suelo. Dentro, su colchoneta estaba desplegada y, junto a ella, su pequeña y ligera mochila de día. Contenía únicamente una botella de agua vacía, el envoltorio de una barra de proteínas y un tubo de protector solar. Faltaba su mochila principal, la pesada mochila de expedición que contenía su saco de dormir, comida y equipo de supervivencia. También faltaban sus botas de montaña. La escena pintaba un cuadro extraño. Sugería que había montado su tienda, su refugio para la noche, y luego, por alguna razón desconocida, se había puesto las botas, había cargado su pesada mochila de varios días y se había marchado. Dejando atrás su mochila de día, más ligera. No tenía sentido. Los excursionistas podían dejar su mochila principal en el campamento para una corta caminata de día, pero no dejarían atrás su mochila de día. Era una contradicción fundamental de la lógica del terreno y envió un escalofrío al equipo de búsqueda. El descubrimiento provocó el despliegue inmediato de unidades caninas en el campamento. Un pastor alemán llamado Kaiser, el perro más experimentado del equipo, fue llevado a la entrada del almacén. Tras un momento olfateando el suelo, soltó un gemido bajo y partió, con su guía trotando para seguirle el paso. Kaiser captó un rastro de olor de inmediato, pero no siguió el camino establecido. En cambio, condujo directamente fuera del sendero, cuesta arriba por una ladera empinada cubierta de piedras sueltas y densa de sauces y madera muerta. El equipo siguió el terreno, que se volvía más difícil con cada paso. Tras una extenuante subida de media milla,
el rastro llegó a un revoltijo de enormes rocas de granito y madera muerta, enredada e intransitable. Y allí Kaiser se detuvo. Circuló por la zona frenéticamente, olfateando su cola baja. Gruñó, miró a su guía y luego se sentó. El rastro había desaparecido, no se había esfumado, no se había perdido. Simplemente dejó de existir como si Amy hubiera sido elevada directamente al aire. El guía informó por radio al mando, con la voz teñida de frustración. El rastro termina aquí, simplemente se detiene. No hay a dónde ir. Mientras los equipos caninos golpeaban un muro, otros guardabosques trabajaban para rastrear a la pareja de Ohio, que había tomado la última foto de Amy. Fueron encontrados en un hotel en Jackson, preparándose para volar a casa. Eleanor y Gerald estaban desconsolados al oír la noticia y compartieron con entusiasmo lo poco que sabían. Confirmaron el semblante alegre y la emoción de Amy. Entonces, Eleanor recordó algo más. Unos 10 minutos después de dejarla, dijimos, frunciendo el ceño con concentración, pasamos junto a otro excursionista en el sendero. Un hombre también estaba solo. Gerald asintió en señal de acuerdo. Era un tipo de aspecto intenso. Una mochila vieja, descolorida, de estilo militar. No hizo contacto visual, solo mantuvo la mirada fija al frente. No devolvió nuestro saludo, solo tenía una mirada dura y curtida. La descripción era vaga, pero en ausencia de otras pistas, se convirtió en un punto focal. Se trajo a un artista forense y, basándose en el recuerdo de la pareja, se creó un retrato compuesto, un hombre de entre 30 y tantos y 40 y pocos años, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y una expresión sombría. El excursionista intenso se convirtió en un fantasma que acechaba la investigación, un testigo potencial o algo más siniestro, pero sin nombre y sin otros avistamientos, siguió siendo solo eso. Un boceto en un trozo de papel. En lo alto, el helicóptero de búsqueda continuaba sus lentos y metódicos patrones de cuadrícula. Desde el aire, la inmensidad de los Tetons era a la vez hermosa y aterradora. El denso dosel veraniego del bosque formaba un mar ininterrumpido de verde que tragaba el suelo debajo. Los cañones eran profundas grietas sombreadas en la tierra, sus paredes escarpadas creaban innumerables puntos ciegos donde una persona podía permanecer oculta para siempre. El piloto y los observadores escudriñaban incansablemente en busca de un destello de color, un equipo, el brillo de metal, pero la naturaleza mantenía sus secretos bien guardados. El paisaje que Amy había encontrado tan inspirador se había vuelto cómplice de su desaparición, su escala y complejidad trabajando en contra de las mismas personas que intentaban encontrarla. El golpe final al esfuerzo inicial de búsqueda llegó al quinto día. Los cielos azules y despejados que habían marcado el comienzo de la semana desaparecieron, reemplazados por un techo púrpura y gris de nubes que rodaba desde el oeste. La temperatura bajó. El estruendo de un trueno lejano resonaba por los cañones, acercándose constantemente hasta que la tormenta estalló con aterradora furia. Los relámpagos destellaban por el cielo y cortinas de lluvia fría y pesada azotaban la ladera de la montaña. Por la seguridad de los equipos, la búsqueda fue cancelada. Durante 36 agonizantes horas, mientras la tormenta rugía, nadie estuvo en el campamento. Todos sabían lo que significaba la inundación. Cualquier rastro de olor restante se borraría. Cualquier tenue rastro sería arrastrado. El ya traicionero terreno se convertiría en un lodazal resbaladizo y peligroso. Era como si las montañas mismas estuvieran trabajando activamente para borrar los últimos vestigios de Amelia Turner. Después de 10 días, la búsqueda no había arrojado nada más que el almacén abandonado y un rastro de olor que conducía a un callejón sin salida imposible. Los recursos, tanto humanos como financieros, estaban al límite. En la reunión informativa de la noche del 10º día, un cansado McConnell tomó la decisión que todos habían estado temiendo. La búsqueda activa a gran escala se suspendería. Se pasaría a patrullas continuas limitadas, una frase burocrática que significaba que las posibilidades de encontrar a Amy con vida se consideraban ahora insignificables. El puesto de mando fue desmantelado. Los voluntarios se fueron a casa. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la operación. Los padres de Amy, que habían estado haciendo una vigilia en Jackson, estaban devastados.
Su padre, Mark, un hombre tranquilo que había pasado su vida topografiando tierras, miraba el mapa en la sala de conferencias ahora vacía. Miraba la línea roja que marcaba la ruta prevista de su hija y la vasta e inmensa naturaleza que la rodeaba. La búsqueda oficial podría haber terminado, pero para él, esto era solo el principio. Las estaciones cambiaron en los Tetons con una belleza brutal e indiferente. Los verdes vibrantes del verano se desvanecieron en los ígneos dorados y rojos del otoño. Un espectáculo fugaz que pintó los bosques de álamos con pinceladas de color imposible. Luego, tan rápido como llegó, el fuego fue extinguido por las primeras nevadas de octubre. Los picos desaparecieron tras un velo de nubes grises y un silencio profundo y absoluto se instaló sobre la cordillera. Era el silencio del invierno, una quietud que se sentía antigua y absoluta. Con este cambio de estación, el recuerdo activo de Amelia Turner comenzó a desvanecerse, cristalizando en algo más frío, más duro. Una historia, una advertencia, un fantasma. Los carteles de personas desaparecidas, antes marcados y urgentes, comenzaron a curvarse por los bordos en el centro de visitantes, sus colores lavados por el implacable sol de gran altitud. El expediente del caso de Amy, ahora alojado en la sede del Servicio de Parques, se engrosó con informes de procedimientos y callejones sin salida, pero paradójicamente se sentía más frío al tacto. La investigación estaba oficialmente inactiva. Su nombre se unió a una sombría lista de aquellos a quienes las montañas se habían cobrado, individuos que habían entrado en la naturaleza y habían sido devorados por ella, dejando solo preguntas y un dolor persistente en los corazones de quienes los amaban. Para los guardabosques y los lugareños de Jackson, su historia se convirtió en una pieza de folclore moderno, susurrada a los nuevos trabajadores de temporada y a los turistas demasiado cautelosos. La talentosa fotógrafa que entró en el cañón Pine Bruce y nunca salió, pero para una persona el caso nunca se enfrió. Mark Turner, el padre de Amy, se negó a dejar que el silencio ganara. Un topógrafo jubilado. Mark era un hombre de precisión silenciosa, alguien que había pasado su vida traduciendo los caóticos contornos de la Tierra en la nítida y lógica cuadrícula de un mapa. No podía comprender un mundo en el que su hija, un punto de luz en su propia vida, pudiera simplemente ser borrada del paisaje sin dejar rastro. Mientras que la búsqueda oficial se había basado en barridos amplios y probabilidad, el enfoque de Mark era granular, obsesivo. Vendió una pequeña parcela de tierra que poseía para financiar su búsqueda privada, cambiando su cómodo retiro por una misión solitaria alimentada por el dolor. Sus fines de semana se convirtieron en un sombrío ritual. Conducía las largas horas desde Salt Lake City hasta Jackson. Su vieja Ford F-150, cargada con equipo de topografía, equipo de escalada y suficientes suministros para durar días, se convirtió en una figura familiar y perseguida para los guardabosques. Veían su camión estacionado en lejanas cabeceras de senderos mucho antes del amanecer y mucho después del atardecer. Lo trataban con un respeto amable y dolido, ofreciéndole café y palabras de cautela sobre el clima. Sabían que estaba buscando un fantasma, pero también reconocían en su metódica desesperación el rechazo de un padre a rendirse. No vagaba sin rumbo. Aplicó la disciplina de su profesión a su dolor. Creó sus propios mapas topográficos de alta resolución, superponiendo imágenes satelitales con datos geológicos, dividiendo la vasta naturaleza en pequeños cuadrantes manejables. Pasaba días enteros buscando meticulosamente un pequeño cuadrado en su cuadrícula, una escarpada alcantarilla o una densa maraña de bosque que la búsqueda oficial podría haber cubierto con solo una mirada fugaz desde un helicóptero. Estaba buscando una anomalía, una depresión en el suelo, un trozo de tela de color, cualquier cosa que rompiera el patrón natural. No encontró nada, pero con cada cuadrante vacío que tachaba de su mapa, su determinación solo se endurecía. La búsqueda ya no consistía en encontrar a Amy viva, sino en traerla a casa. Mientras Mark Turner rastreaba el terreno silencioso y helado, se desarrollaba una búsqueda de diferente índole en el mundo digital. En los subreddits de crímenes reales y los foros de excursionismo de montaña, el caso de Amy se convirtió en fuente de fascinación y debate interminables. Detectives de sillón o entusiastas de la web de todo el mundo diseccionaban cada detalle conocido. La teoría más prevalente, y la que preferían las autoridades, era un accidente simple y trágico.
Se había resbalado en rocas sueltas, caído de una cornisa expuesta y su cuerpo había ido a parar a un lugar oculto a la vista, una grieta profunda, una densa maraña de maleza, un lugar que los buscadores simplemente habían pasado por alto. Otros, atraídos por posibilidades más sensacionalistas, argumentaban a favor de un ataque animal. Un oso grizzly o un puma, teorizaban, podrían haber emboscado a un excursionista solitario. Pero la falta de pruebas físicas, ni sangre, ni ropa rasgada, ni marcas de arrastre, en su campamento hacía que esta teoría fuera difícil de sostener para la mayoría. También surgió una narrativa psicológicamente más compleja, que Amy había elegido desaparecer. Los detectives señalaron pasajes de sus diarios que su familia había compartido desesperadamente, hablando de su necesidad de soledad y de su sensación de desapego de su vida anterior. Retorcieron su amor por la naturaleza en un deseo de escapar de la sociedad por completo, sugiriendo que había orquestado su propio fin. Pero fue el hilo de juego sucio el que resultó más convincente. El intrépido excursionista, el hombre de rostro demacrado y mochila militar, se convirtió en una figura central en la mitología en línea del caso. Le pusieron apodos. El fantasma de Tetón, John Doe del Arroyo Cascade, sin nombre ni pruebas, se convirtió en un lienzo en blanco sobre el cual proyectar 1000 narrativas oscuras. Era un depredador que acechaba a excursionistas solitarias. Había seguido a Amy desde el inicio del sendero. La falta de respuesta solo alimentó la especulación, convirtiendo al hombre desconocido en un espantajo legendario para los Tetón. Durante un año entero no hubo nada. Mark continuó sus búsquedas solitarias. Los foros en línea prosiguieron sus debates circulares. Entonces, a finales de agosto de 2024, casi un año exacto desde la desaparición de Amy, llegó un indicio, o lo que parecía serlo. Un pescador con mosca que recorría una sección remota del arroyo Cascade, varias millas río abajo del área principal de búsqueda, vio algo que brillaba bajo el agua, firmemente incrustado entre dos rocas grandes. Lo atrapó y lo sacó. Era un solo bastón de senderismo negro, con el mango desgastado y la punta arañada. Reconoció la marca como una opción popular y de alta gama para excursionistas serios y, recordando los carteles de la fotógrafa desaparecida, informó diligentemente su hallazgo al servicio del parque. El descubrimiento envió una breve descarga eléctrica a través del caso frío. Los investigadores confirmaron que el bastón era el modelo y la marca exactos que se veían en la última fotografía de Amy. Se notificó a sus padres, sus esperanzas reavivadas dolorosamente, e incluso se envió un equipo de búsqueda al área donde se encontró el bastón. Pero la esperanza duró poco. Los hidrólogos explicaron que en una cuenca tan poderosa y dinámica como los Tetón, el bastón podría haber sido arrastrado río abajo desde cualquier lugar. Un fuerte aguacero primaveral podría haberlo transportado durante millas, desprendiéndolo de una ladera alta de montaña y depositándolo en el lecho del arroyo. Era una pieza tangible de la presencia de Amy, un eco desgarrador de su último día, pero no proporcionaba una ubicación específica, ninguna dirección nueva. El sendero, como el rastro de olor que habían seguido los perros, no conducía a ninguna parte. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, un fragmento frustrante que solo profundizaba la sensación de un vacío vasto e incognoscible. Las montañas habían entregado un pequeño secreto solo para apretar el silencio alrededor del resto. El verano de 2024 se había asentado en las altas cumbres, trayendo consigo el ciclo familiar de la vida. Las flores silvestres explotaron en una orgía de color por los prados alpinos. Las marmotas tomaban el sol en las cálidas losas de granito y las grandes aves rapaces surcaban las corrientes térmicas ascendentes, sus agudos ojos escudriñando el terreno inferior. Entre estos agudos cazadores se encontraba un hombre cuya pasión por ellos cortaría inadvertidamente un año de silencio helado. El guardaparques David Chen era un veterano de 15 años del Servicio de Parques Nacionales. Un hombre cuya serena compostura y conocimiento enciclopédico del ecosistema local le habían valido un inmenso respeto, pero sus deberes oficiales eran secundarios a su verdadera vocación, la ornitología. Específicamente, era uno de los principales investigadores que monitoreaban la población de águilas reales en el ecosistema más amplio de Yellowstone. A finales de julio, 11 meses después de la desaparición de Amelia Turner, David estaba inmerso en su encuesta anual de sitios de anidación.
Este trabajo lo llevó lejos de los senderos acondicionados y los miradores concurridos hacia el corazón escarpado y sin pisar de la cordillera de Tetón. Se encontraba en una cuenca remota de gran altitud, un lugar de laderas barridas de rocas sueltas y acantilados escarpados que pocos humanos veían jamás. Se movía con la facilidad práctica de alguien que se sentía en casa en el mundo vertical. Sus binoculares, una extensión permanente de sus ojos. Desde una cresta, escudriñó un acantilado distante, una zona de anidación conocida. A través de sus lentes de alta potencia, localizó rápidamente su objetivo, un nido masivo y extenso de palos y ramitas, posado precariamente en una cornisa cubierta de hierba a mitad de un escarpado muro de roca. Era un nido clásico de águila real, establecido e impresionante. Pero mientras se concentraba en la imagen, algo captó su atención. Mezclados con los marrones y grises naturales del nido, había destellos de colores incongruentes, un sorprendente parche de rojo brillante y algo más, un parche de turquesa vibrante. Su primer pensamiento fue basura. Era una batalla constante para el servicio del parque, las negligencias de la humanidad encontrando su camino incluso en los rincones más remotos de la naturaleza. Preocupado de que el plástico u otros desechos pudieran dañar a las águilas o a sus crías, David tomó una decisión. La escalada sería difícil y un poco peligrosa. Una escalada técnica sobre rocas sueltas y hierba empinada, pero sentía el deber de limpiar el nido. Se colgó los binoculares al hombro, comunicó su ubicación general a la central como protocolo, y comenzó la ardua escalada. La escalada fue agotadora. Piedras sueltas se movían bajo sus botas, enviando pequeñas cascadas de rocas que resonaban por la ladera. Se movió lenta y deliberadamente, probando cada agarre. Al acercarse al nido, su molestia inicial con los excursionistas desconsiderados comenzó a convertirse en una inquietud escalofriante. Los colores eran más distintos. Ahora el rojo no era una bolsa de plástico y el turquesa no era un trozo de cuerda descartado. Finalmente trepó a la cornisa, el corazón latiéndole con fuerza tanto por el esfuerzo como por un terror repentino e inexplicable. Estaba ante el nido, una obra maestra caótica de ramas entrelazadas de casi 5 pies de ancho. Y allí, tejidas en la propia estructura del nido, estaban los objetos que había visto desde abajo. El turquesa era un trozo desgarrado de nylon, claramente arrancado de una pieza de equipo para exteriores, como un saco de compresión o una cubierta impermeable. Y el rojo era el ribete de un par de bragas de mujer sucias y desgastadas. Eran mayormente blancas, pero la cinturilla elástica y las aberturas de las piernas eran de un carmesí descolorido distintivo. En ese instante, la mente de David Chen volvió a los carteles de personas desaparecidas, a las innumerables sesiones informativas, al rostro de la joven y sonriente fotógrafa. Recordó la foto de Emi al principio del sendero. Su mochila azul acentuada con correas rojas brillantes. El color era una coincidencia casi perfecta. Su sangre se heló. Supo, con una certeza que se asentó en lo profundo de sus huesos, que esto no era basura aleatoria, esto era una pista. Lentamente se retiró del nido, su mente acelerada, sacó su teléfono de servicio y, con manos temblorosas, comenzó a tomar fotografías documentando el nido y su contenido desde todos los ángulos. No tocó nada. Sabía que esto era ahora evidencia potencial en una investigación importante. Se comunicó con su supervisor. Su voz sonaba tensa y quebrada, un marcado contraste con su calma habitual. Oficina, aquí Chen. Estoy en el sitio de anidación en la cuenca superior. Puede que haya encontrado algo relacionado con el caso Turner. La noticia viajó por la estación de guardaparques como un rayo. El caso frío, silencioso y estancado estaba repentina y sorprendentemente vivo. Cuando David regresó con los artículos cuidadosamente embolsados y etiquetados, los investigadores sacaron inmediatamente el archivo de Amelia Turner. Colocaron las bragas sucias y desgastadas sobre un paño estéril junto a una impresión de alta resolución de la última foto de Emi. El tono del rojo en el ribete de la ropa interior era una coincidencia sorprendentemente precisa con las correas de acento rojas de su mochila O.S. Prey. Un silencio sombrío cayó sobre la habitación mientras la implicación calaba. Una nueva y horrible teoría comenzó a tomar forma.
Un susurro entre investigadores experimentados que entendían la lógica despiadada de la naturaleza. Las águilas reales son depredadoras, pero también son carroñeras. Se sienten atraídas por la carroña, por el olor de la muerte. La explicación más plausible y perturbadora era que un águila volando alto sobre la cuenca se había sentido atraída por el olor a sangre en el cuerpo de Amy o en la ropa desechada cercana. Había aterrizado, rasgado la tela y se había llevado un trozo brillante y resistente perfecto para reforzar su nido. Este único y extraño descubrimiento transformó toda la investigación. Significaba que Amy no simplemente se había caído en una grieta al azar en algún lugar de la inmensidad del parque. Significaba que su cuerpo o lo que quedaba de él estaba casi con certeza ubicado en algún lugar de esa remota e inaccesible ladera o muy cerca de ella. La búsqueda ya no era una operación de buscar una aguja en un pajar a través de cientos de millas cuadradas. Ahora era una cuadrícula enfocada con láser. Basado en el instinto de anidación del águila, el servicio del parque autorizó una búsqueda nueva y muy específica. Ya no buscaban simplemente a una persona desaparecida, sino a una tumba. El catalizador lo había encontrado no por ojos humanos ni tecnología, sino por el antiguo instinto depredador de un ave. Un testigo silencioso que, sin saberlo, había llevado un mensaje de los muertos al mundo de los vivos. La nueva búsqueda comenzó con una sombría precisión quirúrgica que contrastaba marcadamente con los esfuerzos amplios y esperanzados del año anterior. Esta no era una misión de rescate, era una recuperación. Se reunió un equipo dedicado. Una hermandad sombría de expertos cuyas habilidades se convocaron cuando se sospechaba lo peor. Antropólogos forenses de la Universidad de Wyoming, acostumbrados a leer historias en huesos, volaron. Se les unieron los principales equipos caninos de cadáveres del estado y experimentados miembros de búsqueda y rescate del condado de Tetón, especializados en recuperaciones en altura. El equipo fue trasladado en helicóptero a una zona de operaciones en la cuenca debajo del nido del águila, los rotores del helicóptero lavando los prados alpinos con un viento frenético y antinatural. La atmósfera era pesada, no solo por el aire enrarecido de la montaña, sino por una sensación compartida de gravedad. Estaban pisando terreno sagrado, un lugar de inmensa belleza que ahora era el telón de fondo de una tragedia humana. El cuadrante de búsqueda era pequeño, solo 1 milla cuadrada. Pero el terreno era brutalmente difícil. La pendiente debajo del nido era una mezcla traicionera de laderas empinadas y cubiertas de hierba, piedras sueltas que se deslizaban como canicas bajo los pies y afloramientos rocosos irregulares. El equipo se movió lenta y meticulosamente, en un patrón de cuadrícula. Los perros, sus sentidos mucho más agudos que los de cualquier humano, trabajaron de un lado a otro, sus manejadores dando órdenes silenciosas. Durante 2 días no encontraron nada más que el silencio de las montañas. El sol golpeaba y la inmensidad del paisaje parecía burlarse de sus minuciosos esfuerzos. Pero a la mañana siguiente, justo cuando una pizca de duda comenzaba a filtrarse en la operación, uno de los perros, un labrador negro llamado Odín, dio la advertencia final. Se detuvo cerca de un denso grupo de arbustos espinosos y abetos achaparrados y retorcidos por el viento que crecían en la base de una serie de grandes rocas. Comenzó a gemir, un sonido bajo e insistente, y pateó el suelo. Esta era su indicación final, la señal de que había encontrado su objetivo. El equipo convergió en el sitio. La antropóloga forense doctora Alana Ríos se arrodilló y examinó el área. A un ojo inexperto, no parecía nada, solo un parche de tierra y rocas revueltas. Pero ella vio las señales sutiles, la depresión antinatural en el suelo, la forma en que las rocas estaban apiladas de una manera que desafiaba la erosión natural. Ciencia aquí, dijo con voz baja, señalando un punto en el centro del arbusto. Lentamente. Usando pequeñas palas y cepillos, el equipo comenzó a retirar cuidadosamente la capa superior de tierra y rocas. Fue un trabajo minucioso. Pasó 1 hora. Entonces uno de los buscadores se detuvo. Su pala había raspado algo duro, pero cedió. La tierra estaba robada. Se reveló un trozo de tela azul descolorida, la manga de una camisa técnica. A unos centímetros de distancia, otro descubrimiento, la inconfundible curva de un hueso humano.
El equipo trabajó con una intensidad renovada y sombría. Durante las siguientes horas descubrieron una tumba poco profunda, de no más de 2 pies de profundidad. Dentro yacían los restos esqueléticos de un cuerpo humano. Los restos fueron cuidadosamente documentados, fotografiados y luego transportados en helicóptero a la morgue del condado. El proceso de identificación fue rápido. Los registros dentales proporcionaron una coincidencia positiva en 24 horas. Los restos pertenecían a Amelia Turner. La noticia, cuando llegó a sus padres, fue un golpe complejo y devastador. La agonía de la confirmación se mezcló con el más leve susurro de alivio de que finalmente la habían encontrado. Pero la autopsia revelaría una verdad mucho más horrible que un simple accidente de senderismo. El examen de los huesos por parte de la doctora Ríos reveló múltiples fracturas, incluida una importante en el cráneo, compatible con un traumatismo contundente grave. Esto no fue el resultado de una caída. El patrón de la lesión era indicativo de una agresión violenta. Además, la evidencia rastreada encontrada con los restos y el análisis posterior confirmaron la violación más terrible. Amelia había sido agredida sexualmente antes de ser asesinada. El expediente del caso fue inmediatamente y oficialmente reclasificado. Esto no fue un trágico accidente. Fue un homicidio. La confirmación de juego sucio arrojó toda la investigación a una nueva y aterradora luz. Cada suposición tenía que ser reexaminada. Los investigadores se sumergieron nuevamente en los informes iniciales, sus ojos ahora buscando malicia donde antes buscaban desgracia. La única pista potencial que tenían, la descripción vaga del excursionista intenso, fue repentinamente elevada de una curiosa nota al pie a la pista más importante. El retrato compuesto, una vez un tiro en la oscuridad, era ahora su única esperanza. Fue reemitido a los medios, ya no como una persona de interés que podría haber visto algo, sino como una posible sospechosa de un brutal asesinato. La noticia provocó una onda de choque en la comunidad de Jackson y en la red más amplia de detectives en línea que habían seguido el caso de Amy. El misterio abstracto se había convertido en una pesadilla concreta. El avance provino de un lugar inesperado. Una mujer llamada Brenda, que trabajaba en la recepción de un motel económico en Pindale, Wyoming, un polvoriento pueblo ganadero a aproximadamente 1 hora al sur de Jackson, dio la voz en una transmisión de noticias local. Ella lo miró fijamente, una descarga de reconocimiento recorriéndola. Había visto esa cara, los ojos hundidos y vacíos, la expresión sombría de su mandíbula. Era una cara que no había podido olvidar. Inmediatamente llamó a la línea de denuncias del sheriff del condado de Teton. Les dijo que el hombre del boceto se había quedado en su motel durante varias semanas el verano anterior. Era un solitario, pagaba su habitación semana tras semana en efectivo y se mantenía aparte. Dijo que estaba en la zona trabajando en construcción de temporada. Recordó su nombre del registro, Robert Fraser, y recordó algo más que la hizo estremecer. Se había ido abruptamente, sin decir una palabra, solo unos días después de que saliera la noticia del excursionista desaparecido. Con un nombre, la investigación se aceleró exponencialmente. Un grupo de trabajo multiagencial investigó el pasado de Robert Bob Fraser. Era un hombre sin hogar de 42 años con una huella dactilar fantasmal, pero un historial juvenil sellado por asalto violento. Se movía de un estado a otro, aceptando trabajos de construcción y ganadería en negro, sin quedarse nunca mucho tiempo en un solo lugar. Al cruzar los registros de empleo y contactar a las agencias de empleo, rastrearon su camino de Wyoming a Montana. Se enteraron de que actualmente estaba empleado como peón en una gran propiedad aislada en las afueras de Billings. Armado con una orden de registro, un equipo fuertemente armado de agentes del FBI y ayudantes del sheriff local descendió sobre el rancho al amanecer. Fraser fue tomado completamente por sorpresa y arrestado sin incidentes. Su comportamiento era plano, sin emociones. En un cobertizo polvoriento y lleno de telarañas donde guardaba sus pocas pertenencias, los investigadores encontraron un baúl militar destartalado asegurado con un pesado candado. Lo forzaron a abrirlo. Dentro había una vitrina de trofeos de un depredador.
Había licencias de conducir pertenecientes a 3 mujeres diferentes, varias piezas de joyería, mechones de cabello y otros artículos profundamente personales. Y en el fondo, envuelta en una vieja camiseta, había una cámara Nikon de 750. El número de serie era una coincidencia perfecta con el de Amelia Turner. La tarjeta de memoria de la cámara era la última y condenatoria pieza de evidencia. En el laboratorio forense regional del FBI, los técnicos accedieron a los archivos. Las primeras docenas de fotos eran de los hermosos y evocadores paisajes que Amy había tomado en su última caminata. Pero luego la galería dio un giro de pesadilla. La última secuencia de imágenes había sido tomada por Fraser. Eran una documentación gráfica y horrible de su crimen. Las fotos mostraban a Amy, su rostro una máscara de terror luchando por su vida. Mostraban la agresión, la mostraban después de muerta. Las imágenes eran frías, clínicas y completamente depravadas. Eran la confesión innegable de un monstruo, una ventana escalofriante a los momentos finales y aterradores de la vida de una joven. La sala de interrogatorios era una caja estéril y sin rasgos distintivos. Y durante horas fue una habitación llena del silencio de Robert Fraser. Se sentó impasible. Un muro de negación resistió cada pregunta de los 2 investigadores, un agente experimentado del FBI y un agudo detective del condado de Teton. No ofreció nada, su rostro era una máscara vacía. Estaba practicado, seguro de que sin sus propias palabras ninguna condena era segura. El cambio provino no de una pregunta inteligente, sino de la presentación tranquila y metódica de pruebas. El agente del FBI entró en la sala llevando una simple carpeta de manila y se sentó. No habló, solo abrió la carpeta y comenzó a colocar una serie de fotografías brillantes sobre la mesa de metal entre ellos, una por una en orden cronológico. Las primeras eran las hermosas fotos de paisajes de Amy. Luego vino la primera imagen que Fraser había tomado, una toma lejana de Amy caminando, sin darse cuenta de que la estaban observando. La siguiente foto estaba más cerca. Luego otra, los investigadores las colocaron como un guión gráfico, creando una narrativa silenciosa y condenatoria de su acecho. Finalmente, llegaron las imágenes de la agresión. Eran clínicas, brutales e innegables. Las colocaron sobre la mesa sin comentarios, la secuencia de fotos hablaba con una voz más fuerte que cualquiera en la sala. La mirada de Fraser siguió cada foto a medida que se colocaba sobre la mesa. Sus negativas cesaron. El aire en la sala se volvió pesado y denso. Según la transcripción del interrogatorio, simplemente permaneció en silencio durante 7 minutos completos, con los ojos fijos en la línea de tiempo visual de su crimen expuesta ante él. El único sonido era el bajo zumbido de la ventilación de la sala. Los investigadores esperaron, dejando que el peso de la evidencia los oprimiera. Finalmente habló. Su voz era grave y mesurada, un tono factual que resultaba más escalofriante que cualquier grito. Ese soy yo, afirmó, asintiendo casi imperceptiblemente hacia una de las fotografías. No era tanto una admisión de culpabilidad como una constatación de hechos. La presa se había roto. Empezó a hablar no con remordimiento, sino con un control narrativo desapegado. Confesó haber visto a Amy en el inicio del sendero y sentirse atraído por ella. Describió haberla seguido a distancia. Sus instintos depredadores, agudizados por años de observarla montar su campamento en Holly, lo llevaron a relatar la emboscada con fría precisión, explicando que esperó hasta que ella se alejó brevemente de su tienda en busca de agua. Al ser preguntado por qué la mató, su respuesta carecía de cualquier emoción humana reconocible. Alegó que ella luchó con una ferocidad que no esperaba y que la mató para someterla. Luego, describió con calma cómo enterró su cuerpo en la tumba poco profunda y se llevó su cámara como recuerdo de su victoria antes de abandonar el parque al amparo de la oscuridad. Cuando el detective le exigió una razón más profunda, el por qué, Freer los miró con sus ojos planos y vacíos y dio la respuesta más aterradora de todas: no debía haber estado allí sola. Su confesión desentrañó un historial de violencia que lo vinculaba a al menos otras 2 desapariciones sin resolver de excursionistas en las montañas rocosas. El fantasma tenía un nombre, el vacío tenía una respuesta, y era más malvado de lo que nadie había imaginado.
El juicio de Robert Fraser no fue un asunto prolongado. La fiscalía, armada con la horrible evidencia fotográfica de la propia cámara de Amy y la detallada confesión de Fraser, presentó un caso tan inexpugnable como repugnante. La sala del tribunal en Jackson estaba abarrotada. Una sombría congregación de miembros de la comunidad, la prensa y las familias de las víctimas que Freer había dejado a su paso. Los padres de Amy, Mark y Sarah, se sentaron en la primera fila todos los días, sus rostros marcados por un dolor tan profundo que parecía absorber toda la luz de la sala. Escucharon descripciones clínicas de los últimos momentos de su hija, soportando una agonía que ningún padre debería tener que soportar. Fraser permaneció impasible durante todo el proceso, un agujero negro de humanidad, sus ojos no revelaban nada. La deliberación del jurado fue corta. Fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro, agresión sexual y asesinato en primer grado. El juez, con voz cargada de condena, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que el hombre que acechaba los lugares salvajes pasaría el resto de sus días en una jaula de hormigón y acero. El descubrimiento del trofeo de Fraser tuvo un efecto dominó que se extendió mucho más allá de los Tetons. Las licencias de conducir y los objetos personales encontrados junto a la cámara de Amy fueron las llaves que abrieron otros casos sin resolver. Una pertenecía a una mujer de 28 años que había desaparecido mientras hacía senderismo en las montañas de San Juan de Colorado 3 años antes. Otra pertenecía a una estudiante universitaria de 22 años que desapareció de un sendero en la reserva salvaje del sur de Idaho. Durante años, sus familias habían vivido en el mismo agónico limbo que los Turner, atrapadas entre la débil esperanza de un regreso y el navín miedo a lo desconocido. Ahora tenían respuestas. La confesión de Fraser proporcionó las ubicaciones de sus restos, permitiendo su recuperación y brindando un cierre doloroso y largamente esperado. La investigación lo reveló como un depredador serial nómada, un fantasma que vagaba por el oeste utilizando el aislamiento y la belleza de la naturaleza salvaje como su hogar. Para Mark y Sarah Turner, el veredicto trajo justicia, pero no paz. El conocimiento de lo que le sucedió a su hija era una herida que nunca sanaría por completo. Pero entonces, finalmente, pudieron llevar a Amy a casa. Celebraron un servicio conmemorativo, no en una iglesia, sino en un kiosco en el parque, con el grupo de la catedral erigiéndose como testigos silenciosos de granito contra el cielo. Amigos y familiares compartieron historias del vibrante espíritu de Amy, su risa contagiosa y su pasión por las montañas. Su padre, Mark, habló por último. Su voz, habitualmente tan tranquila, era firme al dirigirse a la multitud. Habló de los investigadores y equipos de búsqueda, expresando su profunda gratitud. Fue aclamado como un héroe por muchos. El padre, cuya incansable búsqueda privada había evitado que el caso cayera en el olvido. Pero desvió los elogios. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo, con los ojos fijos en los picos que su hija amaba tanto. Solo quería encontrar a mi niña. Pudieron darle a Amy un entierro adecuado, un lugar de descanso final, y comenzar el largo y arduo viaje del duelo, un camino sin mapa y sin fin. El caso de Amelia Turner dejó una cicatriz indeleble en la comunidad de Jackson y en la conciencia colectiva de aquellos que buscan consuelo en lo salvaje. Su historia sirve como un recordatorio escalofriante y permanente de que los peligros de la naturaleza salvaje no son siempre elementales. No siempre es la tormenta, la caída o el oso a lo que uno debe temer. A veces, el mayor peligro tiene un rostro humano y camina por los mismos senderos, enmascarando un corazón depredador con el anonimato del campo. La majestuosa belleza de los Tetons permanece inalterada. Los picos todavía capturan la primera luz del amanecer, los ríos todavía corren fríos y claros, y los bosques todavía guardan sus secretos profundos y antiguos. Pero para aquellos que conocen la historia de Amelia Turner, la belleza ahora está teñida con un matiz permanente de precaución.